Jerusalén es una ciudad impregnada de historia y espiritualidad, con numerosos lugares sagrados que atraen a miles de peregrinos cada año. Entre todos ellos, uno de los más enigmáticos es el Puente Oriental, también conocido como el Puente Dorado. Este punto particular de la antigua muralla, ubicado frente al Monte de los Olivos y en el Valle de Kidrón, no solo tiene una relevancia histórica, sino que también está envuelto en un misterio religioso que ha fascinado a generaciones de creyentes. Lo que realmente distingue a este puente es el hecho de que está sellado, un acto que no fue realizado de manera arbitraria. Existe un trasfondo espiritual profundo detrás de su cierre, el cual se interpreta como una señal de que su apertura solo sucederá en momentos de gran trascendencia. De acuerdo con una creencia muy extendida, el puente no se abrirá hasta que llegue el elegido, lo cual para muchos está ligado a la segunda venida de Cristo. Esta visión apocalíptica se ha fortalecido en tiempos recientes debido a historias sobre eventos extraños que sugieren que el puente podría abrirse de manera inesperada, lo que ha provocado la reflexión de que tal fenómeno podría ser el cumplimiento de profecías bíblicas milenarias. Este puente es considerado el más antiguo de Jerusalén, y sus orígenes se remontan a los siglos VI o VII. Se cree que fue erigido o restaurado por artesanos bizantinos o por la dinastía Omeya. Su diseño es singular, destacando dos grandes arcos adornados que se separan por una columna que se eleva aproximadamente 2 metros por encima de las paredes que lo rodean. Este rasgo arquitectónico no solo tiene un valor estético, sino también un simbolismo que ha sido interpretado de diversas maneras por las distintas tradiciones religiosas que consideran este lugar sagrado. Para los cristianos, el Puente Oriental no es solo una estructura de piedra, sino la puerta por donde, según la tradición, el Mesías hará su entrada triunfal en Jerusalén. Esto marcaría el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. En la escatología cristiana, esta puerta se ve como la entrada profetizada para el regreso de Cristo, lo que aumenta aún más su importancia espiritual y su simbolismo. Como punto de convergencia entre la fe y el destino, la esperanza de muchos creyentes está puesta en la restauración de esta apertura como una señal de renovación divina. Por otro lado, en el Islam, el Puente Dorado tiene un significado igualmente profundo. Se vincula con los eventos del juicio final, que según las enseñanzas islámicas será un momento de resurrección y evaluación de las almas. La cerradura de este puente no es vista como una mera limitación física, sino como un presagio de lo que está por venir, un evento divino que marcará el final de los tiempos. El hecho de que esté cerrado se interpreta como un acto de preparación para ese juicio trascendental, un mensaje de esperanza para quienes creen en el retorno de la justicia universal. Este puente no solo es un vestigio arquitectónico, sino que sigue siendo un símbolo de esperanza y espera para las 3 grandes religiones monoteístas, cada una con su visión única del futuro. Pero todas ellas coinciden en que el Puente Dorado es una puerta que conecta el presente con lo divino, un umbral que, cuando finalmente se abra, transformará para siempre la historia de la humanidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este puente fue sellado en 1541 por orden del sultán Suleimán el Magnífico, quien se encontraba en pleno proceso de restauración de las murallas de Jerusalén. Sin embargo, esta decisión no fue solo un acto de restauración, sino también un gesto cargado de un profundo simbolismo religioso. Muchos creen que la orden de sellar el puente cumplía con las profecías del libro de Ezequiel, donde se presagia que este paso permanecería cerrado hasta la llegada del Mesías. En ese contexto, en el siglo XVI, Suleimán gobernaba un vasto imperio que incluía la ciudad de Jerusalén, y su decisión estaba impregnada de una visión que parecía sobrepasar las fronteras de lo puramente político. Según algunos relatos, el sultán tuvo una visión reveladora, en la cual se le advirtió sobre su posible derrota por leones si no procedía a restaurar las murallas de Jerusalén, las cuales habían quedado gravemente dañadas a raíz de las cruzadas. Movido por este presagio, Suleimán no solo restauró las murallas, sino que también trazó un futuro simbólico para Jerusalén. De alguna forma, esas mismas murallas que se erigen hoy en día alrededor de la ciudad siguen siendo un testigo mudo de aquella intervención que, en su momento, parecía estar guiada por algo mucho más grande que las decisiones humanas. Curiosamente, uno de los puentes que forman parte de estas murallas tiene esculturas de leones, un detalle que algunos interpretan como un recuerdo de aquella visión del sultán. Este puente se encuentra en la zona occidental de Jerusalén, justo frente al Monte de los Olivos, y se cree que en tiempos antiguos fue por este paso donde Jesús entró a la ciudad el Domingo de Ramos. La conexión entre este puente y el pasaje bíblico sobre la entrada triunfal de Cristo ha alimentado la interpretación espiritual que rodea a este lugar sagrado. Cuando las murallas fueron terminadas en 1541, Suleimán ordenó sellar este puente con la intención de evitar que el Mesías, según lo presagiado en Ezequiel, pudiera acceder a la ciudad de manera simbólica. Sin embargo, muchos creen que, a pesar de este acto, las promesas divinas no han sido anuladas. Se mantiene la esperanza de que, en el momento adecuado, las piedras que bloquean la entrada serán removidas, permitiendo así el regreso de Cristo, pero esta vez no como un Salvador humilde, sino como un Rey glorioso que restaurará su reino eterno. Esta narrativa sigue viva, pues la fe en Dios sigue siendo un faro de esperanza. Es un recordatorio de que, sin importar las circunstancias, Dios tiene el poder de cumplir sus promesas a través de cualquier medio. La lucha por este puente, que es mucho más que una estructura física, continúa siendo un símbolo de la espera espiritual y del cumplimiento de las profecías. Mientras esto sucede, los creyentes mantienen la certeza de que el regreso del Mesías será un evento trascendental que cambiará el curso de la historia para siempre. En relación con la montaña de los Olivos, un sitio también cargado de significado profético, en 2003, una decisión judicial en Israel llevó al cierre de esta área, con el objetivo de evitar excavaciones ilegales vinculadas a ciertos grupos afines a Hamás. Sin embargo,
El 14 de febrero de 2019, el Waqf musulmán de Jordania, que asumió el control administrativo tras la Guerra de los 6 días en 1967, reabrió el lugar para la oración musulmana. Aunque Israel ha intentado restringir esta actividad, los palestinos han resistido y parece que en el futuro cercano habrá una apertura hacia una mayor práctica musulmana en este espacio sagrado. La lucha por el control de este lugar tiene profundas raíces en la fe islámica. Según esta tradición, se cree que en el día del juicio, los creyentes que han sido dignos recibirán la gracia divina al entrar por una puerta especial, un concepto que también se refleja en el cristianismo. En este contexto, algunos piensan que el control sobre la montaña de los Olivos es clave para evitar que el Mesías judío y su precursor, el profeta Elías, crucen por la puerta oriental, tal como lo dictan las tradiciones judías. La competencia por este espacio no es solo una cuestión de control territorial, sino también de profundas creencias espirituales y el deseo de cumplir con las antiguas profecías que siguen dando forma a la historia de Jerusalén y sus habitantes. Este conflicto milenario por el acceso a la puerta oriental de Jerusalén adquiere una nueva perspectiva cuando entendemos el profundo significado espiritual detrás de este enfrentamiento. A lo largo de la historia, muchos han intentado controlar o cerrar este paso, pero el esfuerzo por evitar que el Mesías judío lo cruce resulta en vano. Yeshua, conocido por sus milagros extraordinarios como caminar sobre las aguas y aparecer en lugares cerrados, es un ser que no se limita por barreras físicas. Su poder divino trasciende cualquier obstáculo terrenal, y su llegada será inevitable, sin importar los intentos de impedirla. En cuanto a la puerta de Shushan, algunos creen que podría encontrarse oculta debajo de la actual puerta de la gracia, que es la estructura visible hoy en día. Este portal es señalado como el posible lugar por donde Yeshua, en un acto de humildad, cruzó el día de las palmas, cumpliendo así la profecía de Zacarías que anunciaba la entrada del Mesías a Jerusalén. En el futuro, algunos piensan que este mismo portal podría ser el que él utilizará para regresar en su segunda venida, simbolizando no solo su humildad, sino también el cumplimiento del plan redentor divino. Mientras tanto, la puerta que actualmente vemos sigue siendo un símbolo vivo de esa promesa de restauración. Nos recuerda que, aunque las barreras humanas intenten bloquear el camino, el Mesías siempre encontrará la manera de cruzarlas, trayendo consigo la redención para toda la humanidad, incluyendo a cada uno de nosotros. La historia fascinante de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es un relato lleno de profundo significado para los cristianos y los peregrinos que visitan este lugar sagrado cada año. Para los creyentes, el evento es más que un simple acto de entrada a la ciudad. Es un símbolo de esperanza y salvación. La imagen de Jesús entrando montado en un asno blanco, justo antes de la Pascua, resuena profundamente en el corazón de la fe cristiana, ya que representa no solo su humildad, sino también su disposición a enfrentar el sufrimiento por el bien de la humanidad. Este acto simbólico, como se dice en las Escrituras, es el cumplimiento de las antiguas profecías que hablaban de su rol como el Mesías prometido, y su entrada a Jerusalén marca el comienzo de su misión de redención. Para muchos fieles, este evento no solo tiene un valor histórico, sino que es visto como el cumplimiento de las predicciones de los profetas, como Ezequiel y Daniel. El momento de su entrada triunfal se convierte en un preludio a su crucifixión, un sacrificio que no solo sería la culminación de su misión, sino también el principio de la redención para el mundo entero.
El Monte de los Olivos, que observa la ciudad antigua de Jerusalén, es otro de los destinos más visitados por los creyentes, quienes consideran que este lugar será testigo del regreso de Cristo en la resurrección. Los fieles se acercan a este punto panorámico para dejar flores, oraciones y para conectar espiritualmente con la esperanza de la vida eterna. La mística que envuelve la entrada oriental de Jerusalén ha estado presente desde tiempos inmemoriales, cuando se hablaba de la gloria de Dios entrando al templo. En muchas culturas y tradiciones, esta entrada es vista no solo como un acceso físico, sino como un umbral hacia lo divino. Algunos consideran que la orden de cerrar esta puerta, dada en el año 1540 d.C. por los musulmanes, es una manifestación de la profecía de que la puerta permanecería cerrada hasta el regreso del Mesías. Sin embargo, la esperanza nunca desaparece y sigue viva la creencia de que, en algún momento, el Príncipe de Paz regresará y cruzará esa puerta oriental, cumpliendo la promesa de su retorno y trayendo consigo la paz eterna para todo el mundo. Este acto de apertura no solo marcaría el fin de un largo periodo de espera, sino también el inicio de una nueva era de justicia y redención para la humanidad. Pronto profundizaremos en más relatos sobre este emblemático acceso y el inminente retorno divino que tanto esperan los fieles. Pero antes de ser conocida como la Puerta de la Gracia, este acceso crucial a Jerusalén era llamado la Puerta de Shushan, un nombre que guarda un vínculo con la época en que los judíos regresaron del exilio para reconstruir el templo tras su devastación. Esta puerta, cargada de historia y simbolismo, se erige como testigo de la perseverancia del pueblo judío a lo largo de los siglos. Acompáñanos en esta fascinante travesía de fe, descubrimiento y profundo entendimiento de los eventos que marcaron a Jerusalén. Es importante resaltar la significativa relevancia de esta puerta, no solo por las reparaciones que sufrió a lo largo de los años, sino también por su resguardo y protección. Durante el reinado del rey Ezequías, varios siglos después de su construcción original, se sabe que la puerta oriental fue vigilada con especial cuidado. Un personaje clave en este contexto fue Cor, un descendiente de Imnah, quien tuvo la responsabilidad de gestionar el acceso a esta puerta. Además de su función de vigilancia, Cor era conocido por su generosidad al distribuir las ofrendas y tributos a Dios, asegurándose de que fueran entregados con el respeto y la devoción que la ocasión demandaba. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, de acuerdo con la tradición judía, los hebreos que regresaron de su exilio en Babilonia y Persia decidieron colocar una representación del palacio persa en la puerta de Shushan como un símbolo de agradecimiento a los reyes de Persia. Esta acción no solo reflejaba gratitud por el apoyo brindado a la reconstrucción del templo, sino también por su ayuda en la restauración de Jerusalén, que había quedado en ruinas. En 1969, un descubrimiento arqueológico de gran importancia reveló una puerta protegida debajo de la actual Puerta de la Misericordia, lo que llevó a muchos expertos a pensar que podría ser la misma puerta de Shushan mencionada en las antiguas escrituras. Este hallazgo reavivó el interés por este sitio, no solo por su valor histórico,
sino también por su profunda conexión con las tradiciones espirituales. En la tradición judía se dice que la puerta de Shushan estaba situada en un nivel inferior al de las demás entradas y estaba alineada con las puertas del templo. Esta disposición le otorgaba una conexión única con la corte interna, la corte externa y, más allá, con el Monte de los Olivos. Por ello, durante los rituales de purificación que se realizaban en el Monte de los Olivos, el alcalde podía ver el santuario del templo a través de esta puerta, lo que la hacía aún más significativa en el contexto de los actos de purificación y expiación. En este sentido, la puerta no solo servía como una entrada física, sino como un punto de conexión espiritual entre el pueblo de Israel y su fe. Además, en el día más sagrado del calendario judío, Yom Kippur, la puerta de Shushan adquirió una importancia trascendental. Durante el proceso de expiación que realizaba el pueblo de Israel, esta puerta se convirtió en un símbolo de la misericordia divina. En Yom Kippur, las antiguas escrituras judías recogidas en la Mishnah narran que se adquirían 2 cabras a través de la puerta oeste. Una de ellas era sacrificada en el jardín del templo y su sangre era derramada para purificar el lugar más sagrado, el templo de la reunión y el altar. Este sacrificio tenía como fin expiar no solo los pecados y transgresiones cometidos por el pueblo, sino también purificar cualquier impureza que pudiera haberse acumulado en el corazón de la nación. Entre las historias más fascinantes que rodean este proceso, se destaca la historia del gato oculto. Según la tradición, un gato fue enviado a través de la puerta occidental tras la confesión del alcalde, quien, con humildad y arrepentimiento, colocó sobre su cabeza la carga de todas las maldiciones y rebeliones del pueblo de Israel. Este gato, que llevaba consigo los pecados y transgresiones del pueblo, se convirtió en un símbolo de purificación y renovación. Esta historia, que parece extraída de las más antiguas tradiciones orales, añade un toque místico y profundo a la comprensión de las ceremonias de Yom Kippur, que siguen siendo el corazón de la fe judía en la actualidad. Este relato no solo resalta la importancia de la puerta de Shushan en la tradición judía, sino que también nos invita a reflexionar sobre el poder de la expiación, el perdón y la renovación espiritual. A través de estos antiguos rituales y símbolos, se mantiene viva la esperanza de un futuro lleno de paz y reconciliación. Con esta pesada carga, alguien guió al gato camino a la puerta del oeste, cruzando el valle de Kidrón. Esta ruta fue elegida para evitar el contacto con cadáveres en el templo, que podrían haber causado impurezas rituales, llevándolo finalmente hasta el Monte de los Olivos y otros lugares sagrados. Según la tradición, este primer gato, símbolo del antiguo pacto, salió para expiar los pecados de Israel, mientras que los cristianos sostienen que Jesús utilizó esta misma entrada para ofrecer una nueva redención a toda la humanidad. Él regresará por esa misma puerta. Así como 2 ángeles confirmaron la ascensión de Cristo, se profetiza que regresará de manera similar. En su regreso, aparecerá como un victorioso, líder de las huestes celestiales, visible para todos. Al pisar el Monte de los Olivos, se enfrentará a los adversarios de Dios, cumpliendo así una antigua profecía anunciada hace aproximadamente 2000 años por los ángeles en aquel mismo monte. El libro de Zacarías 14 nos ofrece una visión de lo que sucederá en ese día crucial, cuando Cristo fundará su reino en la tierra, un reino eterno. En ese momento,
La luz no será simplemente clara u oscura, sino que se convertirá en un día conocido por el Señor, sin distinción entre día y noche. A pesar de ello, en la noche brillará la luz, y en ese día aguas vivas fluirán de Jerusalén, distribuyéndose hacia el mar de la antigua región y hacia el mar oriental. Esto perdurará en verano y también en invierno, y el Señor reinará sobre toda la tierra, proclamándose su nombre eterno y único. Descubre el significado de las profecías en la historia de la humanidad. En sus enseñanzas, Jesús mencionó que algún día se cumplirían las visiones de Zacarías. Tras momentos de gran dificultad, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar y las estrellas caerán. En ese instante será visible el signo del Hijo del Hombre en el horizonte, y todas las naciones de la tierra contemplarán su regreso en las nubes, imponente y lleno de poder. De acuerdo con las palabras del profeta Isaías, el cielo también se nublará con la pérdida de luz del sol y la luna. Según el mensaje de Joel, la tierra quedará en penumbra y las estrellas se desvanecerán en su esplendor, mientras el Señor alza su voz ante un gran ejército, fuerte en cumplir con su voluntad. El día del Señor será monumental y aterrador. Su obediencia es incierta ante tal majestad. Recuerda lo que también mencionó Juan: el sol se tornará oscuro, mientras que la luna, rojiza como la sangre, nos recordará el retorno de Jesús. Él no vino a desatar la ley o las enseñanzas anteriores, sino a realizarlas. Cada aspecto de la ley divina permanecerá vigente hasta que su misión se complete. Podría parecer que detalles menores, como la puerta oriental cerrada, son insignificantes en el gran esquema de la historia. Sin embargo, cada elemento tiene un propósito divino. Cuando llegue el momento señalado, este evento se convertirá en el más grandioso de todos, la gloriosa manifestación de Jesucristo. El desenlace de esta historia será la realización de lo anunciado por los profetas, tal como se menciona en Isaías. Y así, Dios estará entre su pueblo, abriendo la puerta hacia un nuevo comienzo. Desde el momento en que observes la puerta oriental cerrada, es evidente que se ha cumplido una profecía bíblica. Esta situación brinda señales claras para nuestra generación, donde la demanda de milagros y evidencia tangible de la existencia divina es constante. La puerta cerrada representa la prueba que muchos anhelan, aunque algunos, aún así, insistirán en que se trata de una mera coincidencia. Sin embargo, la verdad se revelará cuando Jesucristo regrese para abrirla en esplendor divino. Ese no será un momento de regocijo para aquellos que se oponen a Dios, especialmente para Lucifer. Él desearía demostrar que el Señor es malévolo al abrirla, pero carece de la capacidad para hacerlo. Ningún ser, ni siquiera Satanás, puede desafiar lo que Dios ha cerrado. Esta generación será testigo del cumplimiento del plan divino al abrirse la puerta oriental para dar la bienvenida al Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el Príncipe de la Paz. Es fundamental mantener la fe y la paciencia, ya que el regreso de Jesús es inminente. Aquellos que bendigan a Israel recibirán bendición, tal como se ha profetizado en Ezequiel 44, donde se predice que la puerta permanecerá abierta hasta la llegada del Mesías. El Salmo 24 describe la magnificencia de este evento, invitando a las puertas a levantarse para la entrada del Rey de la Gloria. ¿Quién es Él? Es el Señor, poderoso y fuerte en batallas. Algunos intentaron cerrar la puerta con la creencia errónea de que podían impedir la entrada de Jesús en la ciudad. Ignoran la verdadera naturaleza de su poder, ya que con solo una palabra, Él podría abrirla. Un evento celestial como un terremoto anunciará su apertura. La montaña de los olivos se separará en dos, y Jesús estará presente en ella justo antes de retornar a su ciudad.
Nada puede impedir que Jesucristo entre y atraviese esa puerta, sin importar cuántos mártires musulmanes haya presente. Esperamos en ti, Señor. Mi confianza en ti es sólida. Jesús es poderoso y resoluto. Te amamos, Señor. Lo que tú defiendas, lo seguiremos hasta el final. Cada vez que los creyentes visitan Israel, lo primero que desean contemplar es la puerta oriental. Para ellos, representa una prueba palpable de que las Escrituras son la verdadera palabra de Dios y que sus profecías pueden ser interpretadas de manera literal. Además, les recuerda la promesa de que Jesús regresará un día, muy pronto. Dios reveló a Abraham el futuro de su reino, informó a Moisés sobre su destino. Jesús instruyó a sus seguidores sobre el advenimiento del día del Señor. La totalidad de las Escrituras alude al día del Señor, momento en el que Cristo regresará para juzgar al ser humano y establecer el reino de Dios. Nunca es tarde para arrepentirse y enmendarse. Cultiva tu fe y comprensión. Fortalece tus creencias. Prepárate para el día del Señor. Hemos comprendido que la experiencia de ese día dependerá de cuán listos estemos. Será un momento de sufrimiento o de júbilo. Nuevamente, es crucial prepararse para el día del Señor, manteniendo la fe firme hasta el final. Que el Espíritu Santo nos incentive a estar siempre listos mientras esperamos la manifestación de la gloria de Dios. Hace aproximadamente 2600 años, el profeta Ezequiel tuvo una visión de esta gloria. En ella fue conducido hacia un puente que da hacia el oeste. Allí presenció cómo la majestad del Dios de Israel se aproximaba desde esa dirección, y su voz resonaba como el rugido de aguas numerosas, iluminando la tierra con su esplendor. Era tal como la visión que había tenido anteriormente. Esa misma gloria que vi en mi visión pasada cuando se acercaba para juzgar la ciudad. Las imágenes eran análogas a las que había contemplado junto al río Chabar, donde caí rostro en tierra. Y la gloria del Señor entró al templo por el sendero del puente que se orienta hacia el oeste. La revelación que experimentó Ezequiel fue extraordinaria, ya que se le permitió contemplar la majestuosa presencia de Jesucristo. En su visión, Ezequiel recordó un mensaje que Jesús transmitió a sus seguidores: tener cuidado con aquellos que afirmaban haber visto al Mesías en ciertos lugares. El Salvador nos advirtió que no creáramos en tales afirmaciones, ya que su regreso será una manifestación universal, visible para todos simultáneamente. Así como la lluvia desciende del occidente y se dirige hacia esa misma dirección, así será el regreso del Hijo del Hombre. Ezequiel proporciona descripciones adicionales sobre la gloriosa aparición de Dios, anticipando que su llegada se producirá desde el oeste. El estruendo de su llegada será similar al murmullo de aguas fluyentes. Según Ezequiel 44, el Señor entrará al templo por el puente occidental. Esta conexión no solo reafirma detalles específicos sobre su magnificente retorno, sino que también brinda a los creyentes prueba contundente de que la Biblia es verdaderamente la palabra divina. Hace más de 2600 años, la profecía afirmaba que el puente occidental permanecería cerrado hasta que el Mesías decidiera abrirlo. Aunque durante siglos este acceso proporcionó una entrada conveniente al templo, ha estado cerrado por casi 500 años. En nuestra época, ese acceso será nuevamente habilitado. Al igual que una novia espera por su prometido, nosotros también debemos estar preparadas, ya que la llegada de Jesús puede suceder en cualquier instante. La mención del puente occidental es crucial. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti.
Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En un documental presentado por Morgan Freeman, titulado La historia de Dios, la arqueóloga Jody Magnus hizo una revelación sorprendente relacionada con unos hallazgos en una iglesia de Jerusalén que la hicieron creer que había encontrado respuestas clave. La iglesia del Santo Sepulcro, situada en la antigua ciudad, se considera el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesús, conocido como Calvario o Gólgota. Asimismo, el Dr. Magnus compartió cómo este sitio también tiene vínculos con la historia de Adán. Desde lo más profundo de su conocimiento, ella mencionó que la solución se hallaba bajo la roca de Gólgota, supuesta ubicación de la crucifixión de Jesús. En los interiores se encuentra la iglesia de Adán, un sitio que remite a una tradición cristiana arcaica que asocia este punto con Adán, el primer ser humano. Cuando fue crucificado sobre aquella piedra, la sangre de Cristo se filtró a través de un pasaje en la roca, y Adán, que yacía temeroso en el fondo, experimentó una transformación. Al recibir el flujo sagrado, Adán fue revitalizado. Sin embargo, esta perspectiva del Dr. Magnus choca con el relato bíblico. En el Génesis se describen 4 ríos que podrían situar el Edén en la antigua Mesopotamia, actualmente Irak. Pese a ello, el Dr. Magnus argumentó que esta información podría avalar su hipótesis. Explicó que, aunque el relato del Génesis sugiere un Edén en Mesopotamia, su teoría propone que Adán guarda un vínculo particular con Jerusalén. Este lugar, el Jardín del Edén, se transforma en el hogar de la presencia divina. Durante la época de Jesús, el templo en Jerusalén albergaba dicha presencia, lo que hacía que la ciudad adquiriera un carácter edénico. En su opinión, el Jardín de Edén representa el inicio vital, simbolizando el punto donde se encuentra la voluntad de Dios. Una vez que se identifica el sitio del jardín, se descubre el acceso al paraíso concedido a los ancestros. Las correlaciones entre Jerusalén y el Edén, así como la atención divina hacia esta ciudad y el retorno de su pueblo, refuerzan la idea de que Jerusalén podría ser el verdadero jardín de Edén. Fue en las afueras de esta urbe donde el Salvador dio su vida, en un paralelo con el sacrificio que permitió a Adán y Eva cubrir su desnudez tras el pecado. Imagina un futuro vibrante donde el retorno de Jesucristo sea un evento monumental, simbolizado por su pie en el Monte de los Olivos, considerado por muchos estudiosos como el sitio del pecado original. Este momento culmina con una poderosa sacudida de la tierra, tal como se menciona en Zacarías 14:4 y el Apocalipsis 16:20. Así, el lugar donde todo comenzó se convierte en el escenario de su final. El relato sigue un patrón bíblico coherente, aunque existen numerosas interpretaciones sobre la posible existencia de un puente que conduzca al Jardín del Edén. Las teorías sobre su realidad son variadas y fascinantes. Otra interpretación sugiere que, durante la era de Noé, la tierra fue devastada por un terremoto a nivel global. No fue solamente la lluvia, sino que la tierra se fracturó, permitiendo que el agua emergiera de las profundidades. Así, todo fue arrasado, incluso el jardín. El paisaje resultante de ese cataclismo habría cambiado drásticamente. A pesar de que algunos ríos podrían tener el mismo nombre, no serían los originales, y las ubicaciones geográficas seguramente serían distintas. Este puente, si es que llegó a existir, solo podría haberse formado tras el desastre, convirtiéndose más en un símbolo
que en un camino real hacia el Edén. Algunos creen que los descendientes de Adán y Eva habitaban en las cercanías del jardín antes de dispersarse a otras tierras y que Edén fue resguardado de alguna manera. Es posible que se haya elevado al cielo antes del terremoto, aguardando la segunda venida de Cristo, cuando aquellos justos en él sean llevados. Al final, hacia los cielos donde ahora florecen el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tal vez. La hipótesis más realista es que el jardín, al igual que el arca del pacto, permanecerá inhallable. No se vislumbra un propósito en el descubrimiento de tales lugares. El arca fue pura y sagrada, algo que no se permitirá que el ser humano lo toque, al igual que el jardín. Su esencia es demasiado valiosa para ser alterada. Es fundamental dirigir nuestra atención hacia la purificación de nuestra esencia, buscando alcanzar un estado redentor, similar a la perfección celestial. El jardín del Edén se identifica con el continente africano. Al leer la Biblia, ciertos lugares mencionados como parte de este paraíso, como Etiopía, destacan su conexión con la tierra que representa los orígenes de todo lo esencial para el ser humano. Imagina un mundo donde África se aísla por completo. La consecuencia sería un colapso global. La historia ha mostrado cómo se han llevado a cabo invasiones en este continente, lo que revela su vital importancia. Sin África, Europa y el resto del planeta no podrían existir como los conocemos. Los ríos, según la Biblia, desempeñan un papel crucial. Su extensión y conexión a través del tiempo son impresionantes. En épocas anteriores, Sudamérica formó parte de una red unida con África. Análisis de mapas históricos indican que los ríos Nilo y Amazonas solían estar interconectados, un hecho que a menudo se pasa por alto. Este contexto es fundamental para entender la estructura edificada tras las paredes de Herodía. Estas paredes se completaron en el año 66 después de Cristo. Aunque los cruzados las denominaron como las de Salomón, muchos expertos en arqueología sostienen que no fueron levantadas durante su reinado. En realidad, se asocia más con la época del Segundo Templo. Desde la década de 1990, la comunidad científica ha cambiado su perspectiva, alejándose de la idea de que pertenecieran a Salomón. La mayoría de los investigadores creen que estas estructuras datan de los siglos 9 o Pesto después de Cristo, vinculándolas al reino de Israel. A pesar de no poder precisar su fecha exacta de construcción, su belleza arquitectónica es indiscutible. Quizá algún día se revele la identidad de sus constructores y el momento preciso en que fueron erigidas. Por ahora, la pared del oeste guarda muchos secretos. Detrás de esta histórica muralla se encuentran puertas y escaleras que conducen a niveles superiores. Este sitio ha alumbrado la historia judía durante más de 4000 años. En el interior de la estructura destacan dos magníficas columnas de estilo romano, junto con otros valiosos artefactos, testigos del tiempo y la cultura que han marcado su existencia. Descubre la fascinante historia de la pared del oeste, un monumento que data de la era bizantina y que se erige sobre las ruinas del Segundo Templo. En su lado occidental, encontrarás un cementerio musulmán, construido con la intención de impedir el regreso de un líder militar que, según la creencia rabínica, sería enviado por Dios para liberar la ciudad de la opresión extranjera. Los judíos sostenían que este líder ingresaría por la pared del oeste, mientras que los musulmanes confiaban en que ningún ser sagrado cruzaría el cementerio, aunque para los judíos esto no impedirá el retorno del Mesías. Ahora centrémonos en las 8 puertas que guardan este lugar sagrado. La puerta de Damasco, ubicada al noroeste, es considerada la entrada principal a la ciudad y conecta con Nablus,
extendiéndose en tiempos antiguos hacia Damasco, Siria. También en esta dirección se encuentra la puerta de Ered, y en la pared noroeste la puerta de los leones, que da acceso a la Vía Dolorosa. Este camino es significativo para muchos cristianos, ya que representa la ruta que Jesús siguió rumbo a su crucifixión, siendo un destino esencial para los peregrinos. En la parte sur de la pared del oeste, localizamos la puerta de Dung, construida por los otomanos, que sirve como el acceso principal a este icónico sitio. Al igual que la Puerta de los Leones, es un lugar de peregrinación que atrae a visitantes de todas las grandes religiones. Hacia el sureste se ubica la Puerta de Sión, que conecta con la histórica Puerta de los Leones. Finalmente, en el lado oeste de la ciudad antigua, se encuentra la Puerta de Jaffa, una arteria vital que acerca las secciones este y oeste de esta emblemática ciudad. Descubre la importancia de las puertas de Jerusalén, un lugar que evoca asombro e historia. Es trascendental no solo por su relevancia geográfica, sino también por su significado espiritual profundo. La reciente inauguración de una nueva entrada en la pared del oeste facilita la conexión entre los monasterios situados fuera de las murallas y la zona cristiana. Cada acceso proporciona una perspectiva singular de la ciudad sagrada y conecta con valiosos sitios venerados. La Puerta del Oeste destaca como un punto neurálgico para las tres grandes religiones, cada una dando un carácter especial a estas 8 puertas llenas de historia. En particular, la Puerta del Oro marca el lugar donde los padres de María se reunieron tras la Anunciación, convirtiéndose así en un símbolo del nacimiento virginal de Jesús. Este acceso también fue atravesado por él durante el Domingo de Ramos, lo que le confiere una significancia mesiánica. Para los millones de creyentes, el significado espiritual de esta puerta es inigualable. Sin embargo, actualmente la Puerta del Oeste es considerada un territorio exclusivo por los árabes y se encuentra cerrada. Se dice que llegará el día en que el Mesías aparecerá en la Puerta de Olivas, acompañado de sus santos, descendiendo hacia la Puerta del Oeste y accediendo al templo sin barreras. A su llegada, se cree que la tierra temblará y habrá una revelación majestuosa. Jerusalén, una ciudad milenaria, resuena con historias y significados profundos para muchos. La Puerta del Oeste, ubicada en la muralla occidental de la antigua Jerusalén, conduce a la montaña del templo y mira hacia la montaña de las Olivas, reafirmando su veneración en la historia y la espiritualidad. La Puerta del Oeste, también conocida como la Puerta de la Merced, fue arrasada por los romanos en el año 70 d.C. Se la considera un sitio sagrado para las 3 religiones más influyentes del planeta. En un futuro cercano, la humanidad será testigo de un acontecimiento asombroso: el retorno de Jesús Cristo. Al regresar, Cristo hará su entrada a Jerusalén a través de esta emblemática puerta que permanecerá cerrada hasta ese momento. La montaña del templo tiene un significado especial tanto para judíos como para musulmanes y cristianos. Es venerada por los judíos como el lugar donde se alzaron los 2 templos bíblicos, constituyendo el espacio más sagrado en el judaísmo. Al mismo tiempo, la cima de la montaña, conocida como el Campo de la Mosca de Al-Aqsa, ocupa el 3er lugar en importancia para el Islam, justo después de la Meca y Medina. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma hizo un viaje desde la Meca hasta Jerusalén y ascendió a los cielos desde allí. La Puerta del Oro, una de las 8 entradas de las murallas de la antigua Jerusalén, se ubica frente a la montaña de los Olivos, ofreciendo el acceso más directo al sitio donde se erigió el Templo de Salomón. Su denominación
proviene de su cercanía al Santo de los Santos y al altar de la misericordia, lo que la convierte en un lugar significativo para la oración judía hasta la actualidad. En el período del exilio de Israel, Dios reveló al profeta Ezequiel una visión sobre el futuro de Jerusalén. Ezequiel narra que fue llevado de vuelta a la puerta exterior del santuario, que da hacia el oeste y permanecía cerrada. Dios le comunicó: esta puerta permanecerá sellada, no se abrirá, ni nadie podrá entrar por ella, porque el Señor, Dios de Israel, ha ingresado. Por lo tanto, se quedará cerrada. Solo el príncipe podrá sentarse para compartir el pan ante el Señor. Entrará por el vestíbulo de la puerta y saldrá de la misma manera. Es fundamental reflexionar sobre las promesas que han encontrado realización a lo largo del tiempo. Existen ciertos aspectos que parecen imposibles, pero muchos han sido cumplidos con una certeza inquebrantable. La primera cuestión inquietante es cómo Dios puede atravesar una puerta. Más específicamente, ¿cuál es la manera en que se puede manifestar tal hecho de forma tan evidente que cada observador lo reconozca? Jesús abordó esta cuestión con claridad. La profecía se refiere a una puerta específica, la que se ubica en la fachada oeste del santuario, conocida como la Puerta Dorada, la cual aún puedes visitar. Este acceso, cercano a la montaña del templo, estaba abierto en los tiempos de Jesús. En su entrada triunfal a Jerusalén, Él cruzó por este umbral, cumpliendo la profecía a la perfección. El Señor, representando al Dios de Israel, atravesó esa puerta en un momento extraordinario. Este evento fue celebrado por la ciudad, resaltando que no solo era un acto simbólico, sino una declaración clara. Para aquellos que se cuestionan si el Antiguo Testamento identifica a Jesús como divino, aquí se encuentra la respuesta. Jesús, Emmanuel, estuvo presente en ese acceso. La segunda cuestión crucial es que esa puerta debe permanecer sellada de forma indefinida. Tras la llegada de Jesús, la profecía de Ezequiel estipula que permanecería clausurada. No se abrirá, nuevamente, enfatizando que nadie podrá ingresar a través de ella. Dios afirmó con rotundidad que esta entrada se mantendría cerrada. Tras el paso del Señor, quienes intenten cruzarla nunca tendrán éxito. ¿Cómo es que una puerta, concebida para estar abierta, se encuentra bloqueada permanentemente? En 1543, el sultán Suleimán restauró las murallas de Jerusalén y decidió cerrar esta puerta que había quedado en desuso. Descubre el significado profundo de la Puerta Dorada y su conexión con la profecía. La puerta, que fue cerrada, tras un proceso de restauración de sus arcos y decoraciones, sigue abierta hoy en día, aunque en un estado de inactividad total. Este umbral espera la llegada del Rey, quien es el único capaz de consumir pan ante el Señor en su interior, atravesando el vestíbulo y saliendo por el mismo lugar. El regreso del Rey es crucial, ya que debe entrar y salir de Jerusalén por la misma puerta que usó en su entrada triunfal. La idea de que Dios mismo atraviese una puerta en esta ciudad puede parecer sorprendente y casi imposible. Sin embargo, la historia ha demostrado que lo que parece inalcanzable puede concretarse. Entonces, ¿por qué el templo, la montaña y la Puerta Dorada son tan cruciales? Comencemos con el templo montaña, el lugar de mayor relevancia y santidad para los judíos, donde se erigieron dos templos que fueron destruidos. El primero en 586 a.C. por los babilonios y el segundo en el 70 DC por los romanos. Aún perdura una parte de esta historia en la pared occidental. Este sitio, con una historia de 3000 años, es considerado el lugar donde Dios creó a Adán, según la tradición judía. Además, allí Abraham casi realizó el sacrificio de su hijo Isaac, un acto que reafirmó su fe. El rey Salomón,
Uno de los monarcas más emblemáticos de Israel construyó el primer templo en este lugar sagrado. Para los musulmanes, el templo montaña recibe el nombre de Haram al-Sharif, o santuario noble, donde se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Se cuenta que el profeta Muhammad ascendió a los cielos desde este lugar. Para los cristianos, el sitio tiene gran significado, ya que Jesús visitó este lugar en su infancia y estuvo presente en eventos clave de su vida. La importancia del templo montaña trasciende fronteras y creencias, uniendo a diferentes tradiciones espirituales en un lugar que continúa siendo un símbolo de fe y esperanza. Explora la historia fascinante de Jesús y su conexión con el templo montaña de Jerusalén, desde sus promesas de transformación hasta los milagros de los apóstoles. Este lugar ha sido testigo de acontecimientos significativos. Los discípulos frecuentaban el templo montaña para elevar sus oraciones, y fue allí que Pedro sanó a muchos y donde el Espíritu Santo se manifestó entre el pueblo. Este sitio sagrado marca el inicio de la Iglesia. Veamos el puente oriental, considerado el puente dorado o hermoso, que es el más antiguo de la ciudad antigua, datando del siglo VI o VII a.C. Esta estructura proporciona el acceso más cercano al templo montaña. Imagina recorrer la ruta de los antiguos, acercándote al lugar sagrado donde se alzaba el templo judío. Cuando Jesús llegó a Jerusalén desde la montaña de los Olivos, lo hizo a través de un puente en el mismo lugar que el actual puente dorado. Desde ese punto, al mirar hacia el este, se puede observar un vasto cementerio judío. ¿Por qué es significativo este lugar? El libro de Zacarías nos ofrece una profecía impactante. Un día el Señor vendrá a Jerusalén, donde las ciudades serán asediadas y sus habitantes sufrirán. Las naciones se reunirán para combatir contra ella, llevando a la captura de la ciudad, pero no todos los que allí habitan serán desterrados. El profeta menciona que el Señor luchará contra esas naciones y en esos momentos cruciales sus pies se posarán en la montaña de los Olivos, que se abrirá en dos, creando un valle magnífico, mientras una parte se desplaza hacia el norte y la otra hacia el sur. Esto simboliza la inminente llegada del Señor a su templo, marcando un nuevo comienzo en la historia sagrada de Jerusalén. Decididos a impedir que se materialice, los musulmanes sellaron la entrada en los muros urbanos cerca de la montaña de los Olivos y crearon un extenso cementerio musulmán a lo largo de esta sección. Conscientes de que el Mesías también tendría un papel sacerdotal, buscaban dificultar su acceso a la ciudad, ya que atravesar un cementerio lo convertiría en un individuo ritualmente impuro, incapaz de ejercer sus funciones sacerdotales. Sin embargo, parece que los musulmanes subestimaron la situación, ya que Zacarías afirma que el Señor reinará sobre toda la tierra, lo que establece un único Dios que será venerado. La conocida puerta de la muerte, que emana del inmenso amor divino, se presenta como un acceso amplio. Un versículo del Salmo 108:4 menciona que su gloria se extiende por los cielos y su verdad llega a las nubes, permitiendo que todos puedan entrar. No obstante, esta misma puerta puede cerrarse de manera inesperada. Puede que se cierre en un instante, dejando a muchos sin explicación. Proverbios 29:1 advierte sobre aquel que, tras recibir repetidos reproches, endurece su corazón y puede encontrar su ruina de forma repentina. Recuerda la parábola del hortal en Lucas 13:6-9, donde se relata que Dios observó durante 3 años un árbol que no daba frutos a pesar de su cuidado. Se planteó cortarlo, pero se le dio una prórroga, 1 año más para ver si daría resultados. La advertencia es clara: no sabemos cuándo será nuestra última oportunidad.
Cada encuentro puede ser definitivo. La puerta de la muerte podría cerrarse sin previo aviso. Es imperativo rendirse plenamente a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Esta puerta puede cerrarse en cualquier momento. Comienza a vivir de acuerdo con la santidad para no perderte el acceso a la gracia divina. Aprovecha esta invitación, porque el camino hacia la perdición es amplio y muchos eligen seguirlo. Descubre la verdad sobre el camino hacia la vida eterna. A menudo se dice que el sendero hacia el cielo es angosto y solo unos pocos logran hallarlo. Aunque muchos se identifican como cristianos, pocos realmente comprenden este camino. Es común escuchar a personas afirmar su amor por Cristo, pero sus actitudes contradicen estas palabras. Asistir a la iglesia no garantiza el acceso al cielo. Si se plantea la pregunta de qué responderían a Dios al justificar su entrada al cielo, la mayoría mencionaría sus buenas acciones, su fidelidad a la iglesia y su amor hacia Él. La realidad es que existe una gran multitud de cristianos engañados. Jesucristo es el único camino verdadero hacia la eternidad, y aceptar su mensaje debe derivar en una transformación personal. Lamentablemente, el tema de la verdadera arrepentimiento ha sido desdibujado en muchos púlpitos. Algunos que se autodenominan cristianos justifiquen su comportamiento pecaminoso, desobedeciendo deliberadamente la palabra divina. Sin embargo, es fundamental recordar que quienes se oponen a estas enseñanzas no encontrarán la entrada al reino celestial. Existen dos caminos claramente delineados. Uno conduce a la vida y el otro a la perdición. El propósito del sendero es vivir de una manera que glorifique a Dios. Aunque puede parecer ineficaz atravesar las dificultades del camino estrecho, mantenerse firme en Jesús trae recompensas. Las cargas que llevamos son ligeras en comparación con la posibilidad de perder la eternidad si nos dejamos llevar por deseos mundanos. Durante su sermón en la montaña, Cristo delineó las características de los ciudadanos de su reino. Él vino a buscar a los perdidos, aunque no todos desean ser hallados. La dura realidad de los dos caminos que Jesús mencionó es que no todos elegirán el correcto. Muchos pueden dejarse llevar por la corriente y perder la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Reflexiona sobre tu propio camino y las decisiones que tomas. La elección es tuya. ¿Estás listo para explorar la profunda verdad del camino que Jesús nos ofrece? Esta narrativa nos enseña sobre los puentes estrechos y anchos que simbolizan las decisiones que tomamos en nuestra vida espiritual. La primera advertencia que nos dejó Jesús se enfoca en aquellos que se sienten perdidos, recordándonos que la paciencia de Dios busca que nadie se desvíe. El recorrido hacia la eternidad comienza con la invitación a seguir a Jesús, ya que solo a través de Él podemos encontrar el camino al Padre. Cristo se presenta como la vía, la verdad y la esencia de nuestra existencia. La senda que Él trazó a través de la cruz nos requiere una respuesta significativa, la cual influye en nuestro destino final. El puente angosto y el camino difícil son menos visibles que las opciones más amplias. Por ello, resulta crucial buscarlos activamente. Sin esta búsqueda podemos quedarnos atrapados en la autodestrucción. Cruzar ese puente implica creer en la divinidad y en la misión de Jesús en la tierra. No es simplemente un buen maestro que realizó milagros. Es el Hijo de Dios, quien encarnó la humanidad y nos proporcionó el escape del castigo por nuestros errores. La salvación no se obtiene mediante acciones humanas, sino que es un obsequio ofrecido por un Salvador que eligió dejar su gloriosa existencia celestial para afrontar una muerte dolorosamente injusta en nuestro nombre. Esta narrativa es, sin duda, la más hermosa historia de amor jamás contada. A pesar de ello,
Muchos, según las palabras de Jesús, optarán por no aceptar esta verdad. Entrar por el puente angosto significa ser parte de la familia divina. Todos están invitados a este viaje, aunque no todos decidirán cruzar. Aquellos que eligen este camino angosto inician su camino de discipulado y se convierten en miembros de la Iglesia, la esposa de Cristo, quienes nunca serán superados por el mal. Únete a esta comunidad de fe y descubre el propósito transformador que te espera. La contienda por el acceso al puente de la Iglesia se remonta a 2003, momento en el que un tribunal israelí decidió cerrarlo para protegerlo de excavaciones ilegales y de la influencia de grupos vinculados a Hamás. No obstante, el 14 de febrero de 2019, el Waqf musulmán de Jordania, que administra el lugar desde la Guerra de los 6 Días en 1967, dio apertura al área para que los musulmanes pudieran llevar a cabo sus oraciones. A pesar de los esfuerzos israelíes por restringir el acceso, los palestinos siguen encontrando formas de entrar. Aparentemente, Israel está considerando permitir actividades musulmanas en este sitio sagrado. Surge la pregunta, ¿qué motiva al Waqf a afianzar su control sobre este puente? Algunos interpretan esto como un indicativo de tiempos finales y la inminente llegada del Mesías. En el Islam se sostiene que el día del juicio, los musulmanes dignos, favorecidos por Dios, cruzarán este puente. Una creencia que también comparten los cristianos. Además, hay quienes sugieren que los árabes buscan ocupar el lugar con la intención de obstaculizar la llegada del Mesías judío y del profeta Elías, conforme a la tradición judía. Esta perspectiva aporta contexto a las tensiones en torno al puente a lo largo de la historia. Sin embargo, los intentos de los musulmanes por frenar la llegada del Mesías judío al llamado Puente de Gracia resultan infructuosos. Yeshua, cuya capacidad de caminar sobre las aguas y emerger de tumbas selladas desafía cualquier barricada, no podría ser retenido por un puente cerrado. Se especula que el puente de Shushan podría estar escondido justo debajo del actual puente de Gracia, el mismo que Yeshua podría haber cruzado de manera humilde en cumplimiento de la profecía mesiánica de Zacarías 9:9. Es posible que regrese a través de ese mismo acceso en su retorno. Mientras tanto, el puente de Gracia que conocemos hoy puede ser considerado un símbolo del plan redentor de Dios, extendido hacia todos, incluyéndote a ti. La espera perdura. Dios está por llegar y el puente permanece abierto. Les contaré un acontecimiento que resalta la relevancia de este puente hasta su desenlace. En junio de 1967 estalló la Guerra de los 6 Días, lo que significó que la línea divisoria entre Israel y Jordania se extendía desde el norte, se desplazaba hacia el oeste y descendía. Esto dejaba a Israel al oeste y a los jordanos al este. La consecuencia de esta situación era que los jordanos controlaban íntegramente la antigua Jerusalén. Ante el anticipado ataque de los israelíes desde el oeste, dirigieron todas sus fortificaciones y tropas hacia el puente de Jaffa. Sin embargo, conscientes de que los jordanos esperaban su ofensiva convencional, los israelíes ejecutaron una táctica audaz al movilizar sus fuerzas hacia la parte occidental de la ciudad, aprovechando la oscuridad para llevar a cabo una embestida en la Puerta de los Leones. El resultado fue asombroso, ya que lograron entrar en la ciudad, capturarla velozmente y dirigirse hacia el Muro de las Lamentaciones para rezar. Este instante fue extraordinario, marcado por el hecho de que los jordanos recuperaron el control de su ciudad después de 1197 años, cumpliendo así con una profecía bíblica de gran relevancia.
Se comenta que un día antes del ataque en la Puerta de los Leones, los líderes militares mantuvieron un intenso debate sobre la estrategia, considerando la opción de abrir la puerta oeste para tomar por sorpresa a los jordanos. Durante esta discusión, un judío ortodoxo advirtió que tal acción no era posible, ya que la puerta oeste debía permanecer cerrada hasta la llegada del Mesías. Esta adversidad se relaciona con la visión del profeta Ezequiel, en la que se describe un futuro templo en Jerusalén, donde se menciona que esta puerta permanecerá clausurada hasta la llegada del Mesías. Así, la puerta cerrada se convierte en un testimonio tangible del cumplimiento de una profecía bíblica visible para todos en esta época. La humanidad anhela constantemente presenciar milagros y busca pruebas tangibles de la existencia de lo divino. La puerta oeste, cerrada, proporciona la evidencia suficiente. Sin embargo, muchos sostendrán que es solo una coincidencia. Lamentablemente, solo reconocerán su error en el momento en que Jesús Cristo regrese en la gloria de Dios para revelarse a sí mismo. Este acontecimiento no será motivo de alegría para los oponentes de Dios, en particular para Satanás. Él desearía demostrar que Dios es maligno al abrir la puerta oeste por su propia mano, pero carece del poder y la autoridad para realizar tal acto. Ni Lucifer, ni la humanidad, ni ninguna fuerza en el universo tiene la capacidad de abrir lo que ha sido cerrado por Dios. Sin embargo, esta generación presenciará el cumplimiento del propósito divino cuando la puerta oeste se abra para recibir al Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Príncipe de la Paz, Jesús Cristo. Es fundamental mantener la paciencia y la fe, porque su regreso será inminente. Que Dios bendiga a Israel. Aquellos que lo bendicen también recibirán bendición, mientras que quienes lo maltratan enfrentarán consecuencias. Según Ezequiel 44, la puerta oeste permanecerá cerrada hasta que el Mesías regrese. El Salmo 24:7 menciona cómo se abrirá para acoger al Salvador en su llegada. Algunos intentaron cerrar la puerta para impedir que Jesús entrara a la ciudad, pero la realidad es irónica. No comprenden realmente a quién están enfrentando. Jesús podría abrir esa puerta con solo una palabra, pero se dice que un terremoto será el signo que lo hará. La colina de los Olivos se dividirá, y Él estará presente en ella antes de volver a su ciudad. No hay nada que pueda frenar la llegada del Señor Jesús y su paso a través de la puerta. No importa cuántos enemigos haya en el camino, nuestra fe se mantiene firme en ti, Señor. Jesús es poderoso y resuelto. Te amamos, Señor, y estamos contigo hasta el final. Para los cristianos, lo primero al llegar a Israel es contemplar la puerta oeste, símbolo de la esperanza y la fe. Es esencial reflexionar sobre la veracidad de la Biblia como un mensaje divino y la fiabilidad de sus profecías, las cuales pueden ser interpretadas de manera literal. Esta escritura también nos recuerda la promesa de que Jesús volverá muy pronto. Dios compartió con Abraham y Moisés el destino de su reino, mientras que Jesús instruyó a sus seguidores sobre el regreso del Señor, conocido como el Día del Señor. En las páginas de la Biblia se menciona este día, el momento en que Jesús regresará para juzgar a toda la humanidad y establecer su reino. Nunca es tarde para enmendar el camino y buscar una transformación positiva en nuestras vidas, fortaleciendo así nuestra fe y entendimiento. Es fundamental mantenerse firmes en nuestras creencias, preparándonos para el día del Señor. La experiencia de ese día puede ser una mezcla de sufrimiento o de júbilo, dependiendo de nuestro nivel de preparación. Nos esmeramos por estar
alegres y dispuestos, incluso mientras aguardamos la llegada de este día trascendental. Que la guía del Espíritu Santo nos motive a permanecer listos en todo momento. Amén. En cuanto a las puertas de la ciudad vieja, cada una posee un nombre significativo para los musulmanes. La puerta sur, conocida como la puerta de la mercancía, contrasta con la puerta norte, que se asocia con la repentina conversión. En la colina donde se erige el impresionante Domo de la Roca, se encuentra un lugar sagrado de gran importancia. Este domo, situado a la izquierda de las puertas de la montaña, fue erigido como un monasterio, albergando el corazón del mismo. Se considera el ombligo del mundo y es reverenciado por los creyentes islámicos como el punto desde donde Muhammad ascendió al cielo. Durante todo el año, los peregrinos musulmanes se dirigen a este sitio sagrado, intensificando su actividad en días significativos. Historiadores y arqueólogos consideran que las excavaciones bajo el muro occidental son de gran relevancia, con la esperanza de desenterrar aún más tesoros relacionados con esta área sagrada. Descubre los secretos ocultos tras la puerta occidental y la montaña. Uno de los hallazgos más fascinantes ha sido la revelación de las tablas que se atribuyen a Salomón. Esta montaña está compuesta por piedras recicladas de la época de Herodes. Herodes se opuso a cualquier alteración de la puerta occidental y a la remodelación de los pilares en la pared que la sustenta. La estructura de esta edificación se consolidó tras la finalización de las paredes herodianas, culminadas en el año 66 d.C. Aunque los cruzados la denominaron la Tabla de Salomón, muchos expertos creen que no pertenece a su era. Por otro lado, hay arqueólogos que han realizado estudios y situaron su construcción durante el período del Segundo Templo. Desde la década de 1990, la opinión ha cambiado, alejándose de la identificación con Salomón. La mayoría considera que estas estructuras datan de los siglos IX o 8 después de Cristo, conectándolas a los reinos israelíes. Independientemente de su origen, son edificaciones de gran belleza. Tal vez un día se descubra quiénes fueron sus creadores y en qué momento exacto se erigieron. Por ahora, siguen siendo uno de los enigmas más intrigantes de la pared occidental. Al explorar el área, se encuentran una serie de puertas y escaleras que conducen a la parte superior de la estructura. Este lugar ha sido un símbolo significativo para la comunidad judía durante más de 4000 años. Dentro de la casa de puertas se pueden observar 2 columnas de la antigua Roma y otros artefactos históricos. Este complejo data del siglo bizantino y parece haber sido construido sobre los restos de la puerta del Segundo Templo. Además, en el lado oeste de la pared se ubica un cementerio musulmán. Los rabinos sostenían la creencia de que Dios enviaría a un líder militar para liberar a la ciudad de la opresión extranjera, y se esperaba que éste entrara por la puerta occidental. El cementerio musulmán fue erigido con la intención de impedir el regreso de un destacado líder militar. Los musulmanes creían que ningún hombre sagrado podría cruzar esos muros. No obstante, la creencia judía sostiene que nada evitará el retorno del Mesías a través de la puerta occidental. Hablamos de 8 accesos y ahora profundizaremos más en ellos. La puerta de Damasco, situada en el sector noroeste, es vista como la principal entrada a la metrópoli. Desde allí se puede llegar a Nablus y, en épocas pasadas, a Damasco, en Siria. No lejos de esta se encuentra la puerta de Jered y, contigua a estas, se erige la puerta de los leones. Este último acceso lleva a la Vía Dolorosa,
un trayecto crucial para innumerables cristianos que lo consideran una de las paradas más significativas en Jerusalén, donde Jesús caminó rumbo a su crucifixión. La Puerta de los Leones representa un significativo destino para los peregrinos cristianos. Al noroeste se sitúa nuevamente la Puerta de Damasco, la cual fue reconstruida por los otomanos, ubicada al sur de la Puerta Occidental. Esta última también es fundamental para el acceso de los judíos a su puerta sagrada y atrae a devotos de diversas creencias diariamente. En el sureste encontramos la Puerta de Sión, la cual es la entrada principal hacia el barrio judío. Al oeste de la antigua ciudad se sitúa la Puerta de Jaffa, frecuentemente utilizada para viajar entre las diferentes secciones de la urbe. Adicionalmente, hay un nuevo acceso en la muralla occidental diseñado para facilitar la conexión con los monasterios circundantes y el sector cristiano. Cada entrada a la ciudad revela una perspectiva única de este lugar sagrado, conduciendo a espléndidos sitios de veneración y recuerdos históricos impresionantes. Descubre el fascinante simbolismo de las puertas de la ciudad vieja, donde cada una posee su propia historia y significado. La Puerta Dorada, en particular, destaca no solo por su belleza, sino porque fue aquí donde los padres de María se encontraron tras la Anunciación. Esta entrada se convierte en un emblema del nacimiento virginal de Jesús, ya que él también cruzó por ella durante el Domingo de Ramos, otorgándole así un significado mesiánico profundo. Mientras tanto, la Puerta Occidental ha sido apropiada por los árabes y permanece cerrada, pero se espera que en un futuro el Mesías llegue a la montaña de los Olivos con todos sus santos. En ese día hará su entrada triunfal, atravesando la Puerta Occidental sin impedimentos, llevando consigo la esperanza de muchos creyentes. Por primera vez en siglos, los arqueólogos han hecho un descubrimiento sorprendente que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Se cree que han encontrado lo que podría ser la tumba de Jesús, ubicada dentro de la famosa iglesia del Santo Sepulcro. Chris Mitchell nos lleva hasta el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, donde actualmente se está llevando a cabo una extensa renovación de este lugar histórico. La iglesia del Santo Sepulcro, considerada uno de los sitios cristianos más venerados en todo el mundo, está en el centro de un gran avance en la arqueología. Según la tradición cristiana, este es el sitio donde Jesús fue crucificado y enterrado. Sin embargo, lo que resulta aún más fascinante es que por primera vez en la historia, los estudios científicos han proporcionado pruebas oficiales que validan la crucifixión de Jesucristo como un hecho histórico 100% real. Este hallazgo no solo confirma su muerte en la cruz, sino que también ha surgido nueva evidencia que sugiere la increíble verdad de su resurrección, 3 días después de su crucifixión. Este descubrimiento, que ha sacudido al mundo entero, está llevando a muchos a reflexionar sobre el poder divino y cómo la ciencia finalmente se cruza con la fe. Las pruebas, aunque profundas y reveladoras, continúan desafiando nuestra percepción del mundo espiritual y material. En este video, profundizaremos en las evidencias que respaldan esta afirmación y exploraremos cómo esto fortalece la creencia de que el poder de Dios es más real de lo que muchos pueden imaginar. Bienvenidos a Jesús Eternal Aura. Acompáñenos mientras desentrañamos este fascinante documental del canal de Historia, el cual trae a la luz descubrimientos sorprendentes relacionados con el sudario de Turín y más allá. ¿Podría ser esta la última evidencia de la resurrección de Jesús? Mantente alerta, porque lo que vas a descubrir te dejará sin aliento. Según el historiador Eusebio, este artefacto fue creado para cubrir el sepulcro en el que Jesús fue colocado después de su crucifixión. El sudario de Turín
ha sido uno de los objetos más controvertidos y enigmáticos del cristianismo durante siglos. Aunque, a primera vista, puede parecer una simple tela común, una observación más detallada revela una imagen sorprendentemente precisa de un hombre crucificado. Este hallazgo ha llevado a muchos a pensar que es, de hecho, el sudario que cubrió el cuerpo de Jesucristo tras su muerte. Este fascinante artefacto ha capturado la atención de científicos, teólogos y escépticos por igual. Recientemente, los avances tecnológicos han proporcionado nuevas perspectivas sobre su autenticidad, haciendo que el debate sobre su origen se intensifique aún más. La Biblia describe cómo, después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue envuelto en un sudario. De acuerdo con los relatos de los evangelios, el sudario fue colocado sobre su cuerpo cuando fue retirado de la cruz y puesto en el sepulcro. Muchos creen que el sudario de Turín es precisamente esa tela que cubrió a Jesús. Con el tiempo, se cree que la imagen de su cuerpo se imprimió sobre ella, un fenómeno que algunos interpretan como un milagro o una manifestación divina. La gran pregunta persiste: ¿es este el sudario que cubrió el cuerpo de Jesús? ¿O es simplemente una pieza medieval de arte sacro? Durante años, los investigadores han intentado determinar la fecha y la autenticidad del sudario. En 1988 se realizaron pruebas de datación por carbono que sugirieron que la tela podría ser de hace unos 700 años, situando su origen en la Edad Media. Sin embargo, esta conclusión ha sido objeto de controversia, ya que muchos argumentan que los métodos utilizados en esos estudios no fueron completamente precisos. La ciencia continúa desentrañando este misterio y cada nueva investigación agrega más capas al enigma. ¿Será el sudario de Turín la evidencia definitiva que conecte la fe y la ciencia? ¿O es un artefacto que nos invita a reflexionar sobre los misterios de la historia cristiana? En aquella época, los científicos no contaban con la tecnología avanzada que tenemos hoy en día, lo que llevó a muchos expertos a cuestionar la precisión de los métodos de datación utilizados anteriormente. Se argumentó que los resultados anteriores podían estar contaminados por impurezas en las muestras empleadas durante las pruebas. Sin embargo, investigaciones más recientes han comenzado a ofrecer una visión completamente diferente. Los científicos de hoy han utilizado técnicas de vanguardia, como rayos X de alta resolución, imágenes en cera y análisis avanzados de las fibras de lino del sudario para profundizar en su estudio. Estos nuevos métodos han revelado algo asombroso. No solo el sudario no tiene 700 años como se pensaba, sino que es mucho más antiguo, con una datación que lo sitúa alrededor de los 2000 años, exactamente en el periodo de la crucifixión de Jesús. Este descubrimiento no solo valida la antigüedad del sudario, sino que también resalta la asombrosa coincidencia temporal con los eventos descritos en los evangelios. Lo que realmente hace tan significativo al sudario de Turín no es solo su edad, sino el enigma que rodea a la imagen impresa sobre él. A diferencia de las pinturas o representaciones artísticas tradicionales, la imagen en el sudario no fue creada usando pigmentos, pinceles ni técnicas convencionales de pintura. De hecho, la impresión que aparece en la tela parece ser el resultado de un proceso totalmente inexplicable, que dejó una marca duradera en la tela sin ningún tipo de intervención humana visible. Algunas teorías científicas sugieren que este fenómeno podría haber sido causado por una liberación de energía o radiación en el momento de la resurrección de Jesús, mientras que otras explicaciones proponen que podría ser el producto de una reacción química natural entre los fluidos corporales de Jesús y las fibras del sudario.
Un detalle aún más intrigante es la presencia de manchas de sangre en la tela. Cuando los científicos examinan estas manchas con tecnología avanzada, descubren que presentan características consistentes con la sangre humana, con niveles elevados de bilirrubina, creatinina y ferritina, sustancias que suelen estar presentes en la sangre de personas que han sufrido un trauma físico extremo. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que la imagen en el sudario pertenece a un hombre que pasó por una muerte violenta, en consonancia con los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesús. Uno de los hallazgos más sorprendentes de las investigaciones recientes es que la sangre en el sudario se mantiene roja, en lugar de haberse oscurecido o vuelto negra, como suele ocurrir con el paso del tiempo. Los científicos explican este fenómeno por la presencia de bilirrubina, una sustancia que se libera en grandes cantidades cuando una persona experimenta un trauma grave. Este detalle adicional fortalece la teoría de que el hombre representado en el sudario sufrió una muerte atroz, posiblemente más de lo que se podría imaginar. Sin embargo, a pesar de todos estos resultados científicos, los escépticos siguen poniendo en duda la autenticidad del sudario, y el misterio continúa sin resolverse por completo. Algunos sostienen que la imagen en el sudario fue creada utilizando técnicas medievales, mientras que otros creen que es simplemente un ícono religioso elaborado. Sin embargo, lo que es innegable es que el sudario de Turín sigue siendo el artefacto arqueológico más estudiado en la historia de la humanidad. A lo largo de los años, ha sido objeto de análisis exhaustivos realizados por científicos de diversas disciplinas como la química, la física, la medicina forense y muchas más. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar de manera concluyente cómo se formó la imagen que adorna la tela. Incluso los escépticos, aquellos que inicialmente descartaron el sudario como una farsa, se han visto obligados a reconsiderar sus posiciones. Algunos de los mismos investigadores que en su momento lo ridiculizaron ahora reconocen que los nuevos avances científicos ofrecen pruebas convincentes de que el sudario realmente data de la época de Jesús. Este giro en la investigación ha generado un renovado interés en el artefacto, posicionándolo nuevamente como uno de los tesoros religiosos más intrigantes y misteriosos que existen. La importancia del sudario de Turín trasciende la mera curiosidad histórica. Para millones de creyentes, este objeto sagrado sirve como un recordatorio tangible del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La posibilidad de que esta tela haya estado en contacto con el cuerpo de Cristo confiere al sudario un aura de reverencia y veneración. No es solo una reliquia, es un símbolo poderoso de fe y esperanza. Miles de peregrinos de todo el mundo viajan a Turín, Italia, para ver el sudario en persona, y su presencia sigue inspirando asombro y fortaleciendo la fe. Las recientes revelaciones relacionadas con el sudario han desencadenado debates sobre las profecías bíblicas y los signos que preceden la segunda venida de Cristo. Muchos consideran que estos hallazgos son una confirmación adicional de que las verdades contenidas en las Escrituras están presentes ante nuestros ojos. A medida que la ciencia sigue avanzando, es probable que surjan nuevos descubrimientos que arrojen más luz sobre este enigmático relicario. Para aquellos que nunca han tenido la oportunidad de ver el sudario en vivo, se encuentra expuesto en una iglesia en Turín. Aunque el acceso al artefacto es limitado, existen oportunidades para que los visitantes puedan acercarse y ser testigos de su misterio de cerca. Dado su significado histórico y religioso, no cabe duda de que el sudario de Turín es uno de los artefactos más importantes jamás descubiertos.
Este objeto no solo es un testimonio físico del pasado, sino que sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Con los avances científicos actuales confirmando tanto su antigüedad como su autenticidad, el debate sobre su origen ha alcanzado nuevas alturas. Si bien algunos seguirán siendo escépticos, la abrumadora evidencia sugiere que este sudario es mucho más que un simple artefacto antiguo. Podría ser, de hecho, un vínculo tangible con uno de los eventos más trascendentales de la historia cristiana. A medida que continúan las investigaciones, el mundo aguarda con ansias los nuevos hallazgos que podrían ofrecer una comprensión aún más profunda sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús Cristo. A lo largo de la historia, la autenticidad de la Biblia y la veracidad de Jesucristo han sido temas de debate constante. Muchos escépticos han intentado desacreditar la figura de Jesús, argumentando que las historias bíblicas son solo mitos sin fundamento, sin pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones, están emergiendo pruebas científicas que desafían los argumentos de los no creyentes y ponen en duda sus conclusiones previas. Un estudio reciente que se enfoca en uno de los artefactos más estudiados en la arqueología, el sudario de Turín, ha proporcionado evidencia convincente que respalda la existencia histórica de Jesucristo. Durante siglos se ha cuestionado si la Biblia es un documento verdadero o si, por el contrario, es una mera recopilación de escrituras simbólicas, teóricas e incluso ficticias. Los escépticos han insistido en que la fe en Jesucristo está basada únicamente en textos antiguos y no en pruebas científicas verificables. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, muchos individuos, incluidos antiguos escépticos, han visto sus perspectivas transformadas gracias a la evidencia que ahora está siendo revelada al público. El sudario de Turín, considerado por muchos como la tela que envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión, posee la misteriosa impresión de un hombre crucificado. Este artefacto ha sido objeto de intensos estudios por historiadores, arqueólogos y científicos durante varias décadas, y su análisis sigue siendo un tema central en la investigación religiosa y científica. No cabe duda de que el sudario de Turín es la reliquia más estudiada en el mundo, y ningún otro artefacto se le acerca en términos de atención académica y pública. El sudario ha pasado por exhaustivas investigaciones que incluyen análisis de su composición química, las manchas de sangre presentes en él y los detalles forenses de la imagen incrustada en la tela. Los resultados de estos estudios coinciden con lo que se esperaría de un sudario que perteneció a Jesucristo en el siglo I, ajustándose perfectamente al contexto histórico y temporal de la crucifixión. Recientemente, una inteligencia artificial avanzada fue utilizada para reconstruir una representación precisa de Jesucristo basándose en la información derivada del sudario de Turín.
A diferencia de los programas comunes de generación de 1900, imágenes artísticas, esta IA fue diseñada específicamente para fines científicos. Utilizó datos precisos, incluyendo evidencias históricas y forenses, para generar una imagen que muestra a Jesucristo como una figura masculina imponente que vivió en el siglo I. Esta tecnología, aunque relativamente nueva, ha proporcionado una visión sin precedentes de la apariencia física de Jesucristo, confirmando detalles que han sido objeto de debate entre historiadores y teólogos durante siglos. Uno de los elementos más asombrosos del sudario de Turín es la forma enigmática en que se manifiesta la imagen en el tejido. Especialistas de múltiples campos, incluyendo investigadores de los Laboratorios Nacionales de Sandia en Nuevo México, reconocidos por su labor en estudios avanzados de armamento nuclear, han dedicado esfuerzos intensos para desentrañar el misterio que encierra este objeto. El grupo original de científicos que analizó la reliquia en 1978 inició su estudio con una marcada dosis de escepticismo, cuestionando la veracidad de lo que veían. Conforme avanzaban las investigaciones, se observaron matices y detalles que superaban cualquier explicación convencional, despertando la curiosidad tanto en el ámbito científico como en el histórico. Esta evolución en el enfoque del estudio generó nuevas interrogantes sobre el origen y la naturaleza del fenómeno, impulsando una serie de investigaciones posteriores. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Al principio, se creyó que determinar si el objeto era una broma se resolvería en apenas 20 minutos. Incluso se comentaba en tono de burla que podrían ganar un viaje sin costo a Italia solo para refutar el enigma del artefacto. Sin embargo, tras apenas un día de meticuloso análisis, el escepticismo comenzó a desvanecerse ante la complejidad de lo que se revelaba. La sorpresa surgió al detectar detalles tan inesperados que transformaron la percepción del grupo, pasando de una actitud de desdén y risa a una seria consideración de la anomalía. Este giro en el análisis evidenció que lo que parecía ser un truco simple escondía una realidad mucho más compleja y enigmática de lo que se había supuesto inicialmente. Los investigadores se percataban rápidamente de que la representación en el objeto no se ajustaba a ninguna tecnología conocida, ya fuera del pasado o de la actualidad. Lo verdaderamente excepcional del sudario de Turín reside en que la imagen no fue creada mediante técnicas tradicionales de pintura o dibujo, sino que se encuentra integrada en las fibras del tejido de manera misteriosa, desafiando cualquier explicación técnica. Expertos en imagenología molecular y óptica aún no han logrado descifrar el proceso exacto que permitió la formación de esta figura. Esta incapacidad para replicar el fenómeno utilizando métodos modernos ha intensificado el debate en la comunidad científica, generando la hipótesis de que podrían haberse empleado técnicas desconocidas o procesos naturales aún por descubrir. El misterio continúa impulsando nuevas investigaciones y teorías, abriendo la puerta a posibles descubrimientos revolucionarios en el campo de la tecnología y la historia. A simple vista, la imagen parece desvanecerse, pero al examinarla de cerca se desvela una riqueza de detalles que resulta asombrosa. Este comportamiento sugiere un nivel de precisión tal que desafía incluso a las tecnologías contemporáneas.
Reproducir una imagen similar en la actualidad implicaría el uso de equipos láser de alta sofisticación y un considerable gasto energético, lo que resulta sorprendente considerando que este artefacto tiene más de 2,0 años de antigüedad. La dualidad en la percepción de la imagen no solo cautiva por su belleza, sino que también plantea importantes interrogantes sobre los mecanismos naturales o artísticos involucrados. Este fenómeno ha estimulado nuevas líneas de investigación que buscan entender cómo un objeto milenario puede albergar una precisión técnica tan extraordinaria, conectando así historia, ciencia y arte en un enigma fascinante. Las repercusiones de este hallazgo han dejado a numerosos especialistas maravillados, fortaleciendo la hipótesis de la autenticidad del objeto. Además del estudio minucioso del sudario, los investigadores han indagado en los métodos de crucifixión utilizados en la época romana, dado que esta forma de ejecución era habitual en el mundo antiguo. Se han encontrado restos de individuos crucificados en diversas regiones, desde Inglaterra hasta Italia y Jerusalén, lo cual aporta un contexto histórico amplio y relevante. Este enfoque interdisciplinario no solo enriquece la investigación, sino que también conecta hallazgos arqueológicos con evidencias físicas, permitiendo una comprensión más profunda del contexto en el que se aplicaron estas prácticas. La convergencia de datos históricos y científicos refuerza la autenticidad del objeto, abriendo nuevas perspectivas sobre las tradiciones y técnicas empleadas en tiempos antiguos. No obstante, lo que distingue la crucifixión de Jesús es la forma particular en que fue llevada a cabo. Fuentes históricas, evidencias forenses y relatos bíblicos indican que Jesús fue sometido a un tormento especialmente riguroso, diferenciándose de las ejecuciones comunes de la época. Para aquellos interesados en comprender en profundidad la magnitud del sufrimiento de Cristo, la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, ofrece una representación intensa y conmovedora de las últimas horas de su agonía. Esta representación audiovisual, aunque ha generado diversas opiniones, invita a una reflexión profunda sobre la dimensión humana y espiritual del dolor. La recreación de estos eventos históricos, cargada de emotividad, proporciona a la audiencia una perspectiva única para explorar las complejidades de uno de los episodios más impactantes y debatidos en la historia religiosa. La película retrata el intenso sufrimiento y la inhumana crueldad que Jesús experimentó, plasmando un acto de brutalidad que supera incluso las ejecuciones más primitivas. Numerosos espectadores se emocionan hasta las lágrimas, conmovidos por la magnitud del tormento vivido. Estudios profundos realizados sobre la Esmeralda de Turín han corroborado estas versiones, revelando detalles minuciosos de las lesiones de Cristo que concuerdan con la tradición bíblica. Además, el relato cinematográfico logra conectar emocionalmente con la audiencia, llevando al espectador a un viaje visceral que despierta empatía y reflexión sobre el sacrificio y la redención. La ambientación, la narrativa visual y la banda sonora se fusionan para ofrecer una experiencia memorable que destaca la trascendencia del mensaje espiritual que subyace en la historia. Inicialmente, se creía que el cuerpo de Jesús presentaba 372 marcas atribuibles a la flagelación, los impactos y el proceso de crucifixión. Sin embargo, con la incorporación de tecnologías de última generación, los científicos han analizado la Esmeralda con una precisión sorprendente, llegando a la revelación de que Jesús habría sufrido al menos 700 lesiones. Este nuevo hallazgo
ha generado un debate significativo entre la comunidad investigativa, ampliando el conocimiento sobre el sufrimiento que se atribuye a este periodo histórico. El uso de técnicas analíticas avanzadas no solo refuerza la veracidad de la evidencia, sino que también invita a replantear interpretaciones previas, impulsando un renovado interés en el estudio de este contexto tan complejo. En lo que concierne a la flagelación, se identificaron aproximadamente 120 marcas intensas, consecuencia directa de la brutalidad ejercida por los soldados romanos. Cada una de estas lesiones ha sido registrada meticulosamente con tecnología avanzada, mostrando un nivel de detalle casi milagroso que refuerza la autenticidad del objeto. La trascendencia de este descubrimiento va más allá de la simple evidencia física, aportando nuevas dimensiones al análisis histórico. Este exhaustivo examen no solo resalta la precisión en el registro de cada herida, sino que también establece un puente entre la ciencia moderna y los relatos antiguos. La rigurosidad del estudio abre nuevas perspectivas para interpretar eventos históricos, permitiendo una revaloración de testimonios y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Para muchos fieles, la Esmeralda de Turín representa un poderoso testimonio del amor y la entrega de Cristo. La intensidad de su sufrimiento evidencia la profundidad de su compromiso con la humanidad, al soportar un dolor inconcebible en aras de la redención. Esta evidencia no solo respalda las narrativas históricas sobre la crucifixión, sino que también fortalece la convicción de aquellos que han experimentado momentos de duda en su fe. El impacto espiritual de este hallazgo ha renovado el fervor entre los creyentes, impulsándolos a una reflexión profunda sobre el significado del sacrificio y la esperanza. Diversas comunidades interpretan este testimonio como un llamado a la compasión y al perdón, fomentando diálogos enriquecedores sobre el papel del sacrificio en la transformación personal y colectiva. En resumen, los recientes estudios científicos sobre la Esmeralda de Turín han arrojado hallazgos en constante evolución.